En los medios de entretenimiento, la calidad de una historia depende de muchos factores, la narrativa de la propia, la construcción y bases del mundo, entre más detalles, pero creo que está de más decir que los personajes en muchas ocasiones son de los puntos más importantes para que una obra sea funcional y logre sobresalir. Esto último ya sea para bien o para mal. Aún así, el día de hoy nos enfocaremos en el lado bueno de lo que hace un personaje. Bienvenido a The Geek World. El día de hoy tenemos un pequeño talk donde veremos a 4 personajes que a mi parecer están escritos a la perfección, aunque claro, esto es un poco una exageración, o al menos en cierta manera. Como siempre, hay aclaraciones, y es que si bien este video está presentado como un top, los personajes que están aquí no se encuentran de forma escalonada, le hace no hay puesto 1, 2, 3, etc. Igual, decir que habrá spoilers para explicar a detalle por qué considero que entran aquí, aunque contradiciéndome, al ser un top y no un análisis más profundo, no voy a decir cada detalle de lo que hace a estos personajes y su historia, ya que de hacer lo contrario no acabaríamos nunca. Como también es obvio, los personajes que están aquí no son los únicos que pueden entrar en la categoría de personajes perfectos, ni de su propia historia o a nivel general. Por lo que los personajes que veremos el día de hoy solo son 4 de muchos más que podemos hablar, y que seguramente hable en una posible secuela de este video. Por lo que si consideras que algún personaje que ponga en este video no debería haber entrado, o crees que algún otro debería estar en este top para, bueno, las próximas partes, te animo a decirlo en la parte de los comentarios, de manera respetuosa, claramente, porque bueno, la evolución nos dio racionamiento para no tener que insultarnos como animales. Último detalle es que los personajes que estarán aquí serán de distintos medios, pueden ser de manga, videojuegos, caricaturas, series, películas, entre otros. El porqué de esto lo explico al final del video. El protagonista de un juego que me duele que pase tan desapercibido. Pero bueno, esto no es una review sobre The War Ends With You, sino que vamos a revisar a su protagonista. Neku Sakuraba empieza como tu típico protagonista emo del montón, que aprende que querer y ser querido es muy bonito. Estoy seguro de que esta descripción te suena a alguien, ¿verdad? Pero lo que hace interesante a Neku, a mi parecer, al menos en el contexto de su arquetipo, es que mientras la mayoría de estos protagonistas se suelen rodear con un grupo de personas súper lindas y amigables, que se vuelven sus amigos o familia, el caso de Neku no es así, o al menos no al completo, ya que si bien tiene su grupo de amigos, los vínculos de Neku no solo son hacia cómo se ve afectado por este grupo, sino por toda clase de personas, como aprende que el relacionarse con otros no solo te hace feliz, sino que a veces por relacionarte saldrás lastimado, que eso es algo normal. La historia de Neku en el juego empieza con él despertando en medio de Shibuya, sin recuerdo alguno, y es aquí donde vemos la peor faceta del personaje, ya que la historia de este juego se divide en un total de 3 semanas, que son acompañadas por un personaje diferente que funcionará como compañero para el protagonista, y que presentan las facetas que Neku va adquiriendo en su forma de pensar. El protagonista de la historia empieza como un patán de los peores, que siempre tiene algo malo que decir de los demás, ya sea por enfrente o a sus espaldas, que menosprecia la ayuda ajena, y que es capaz de dañar con palabras o de manera física a otros. Y en vez de ser el típico tsundere que se siente mal por las cosas que hace, él no es así. Él solo se disculpa a regañadientes, porque no tiene de otra, porque lo único que le importa son él y sus valores, ya que son lo único correcto y que los demás deben creer al igual que él, o al menos ese es su punto de vista. Pero a medida que pasan las semanas, este iría dándose cuenta que no entender a las personas no es razón para no intentarlo. Durante la primera semana, Neku al lado de Shiki no solo aprende que no puede librarse de las cosas solo, que hay veces que tienes que dejar que los otros te guíen y cerrarte al conflicto o a pérdida no te va a ayudar para nada, y que el primer paso está en abrirte a otros y viceversa. En su segunda semana al lado de Joshua, se aprende a confiar en otros, en escuchar lo que pueden aportarte como personas, que todos tienen formas distintas de explorar el mundo, que no todos a tu alrededor buscan hacerte daño. Y por último, Beat. En la tercera semana, Neku aprende a ser sincero con sus sentimientos, a expresarlos no solo hacia los demás, sino para él mismo. El que dudar, sufrir, llorar son parte de lo que hacen a la vida. Aprende a mostrar cariño, respeto, agachar la cabeza y pedir disculpas sinceras cuando debe hacerlo. Y claro, aprender que sus valores terminan en el de los demás. Son muchas más las cosas que este chico aprende durante la historia de este juego, pero como digo, si detallo aún más este video va a durar horas. Pero creo que en el mundo que vivimos hoy en día, el mensaje que Neku aprende durante su travesía en The War Ends With You es algo que adentro y afuera del juego tiene mucho peso y valor. Aprender que alrededor tuyo siempre habrá gente buena que quiera ayudarte, pero que a veces habrá gente que te hará daño, y que eso no es razón para cerrarte a las relaciones,
sino que es parte de la vida. Una vida que no se define por blancos o negros, o que solo nuestros valores importan sobre los demás. Todas las ideologías, valores o pensamientos que tenemos son válidos y tienen una razón, y debemos respetarlos y permitir que se respeten. Claro, siempre y cuando no sean dañinos para otros. Y la manera tan perfecta, tranquila y calmada que Neku va aprendiendo esto durante las 3 semanas es algo que lo hace merecedor de un puesto como un personaje escrito a la perfección, y el cual en un video futuro se merecerá que hable de él más a profundidad. Este será el puesto más corto del video, y esto es porque durante esta serie de los 90 nunca terminamos de conocer realmente a Spike Spiegel, pero en vez de ser algo malo termina siendo una masterclass de cómo hacer que un personaje lleve la tesis de una historia, siendo que es la personalidad que la serie te construye de Spike y cómo su visión sobre cómo se mueve la gente, lo que termina dándote a entender todo lo que es este personaje. El creador de Cowboy Bebop es un genio construyendo personajes sin la necesidad de mostrarte lo que fue de ellos y qué es lo que formó realmente su ideología. Es muy difícil que él te presente a detalle todo lo que vivieron sus personajes para llegar a lo que son ahora, cosa que se ve tanto en Cowboy Bebop como en Samurai Champloo. Este es un director que le gusta guardarse la vida de sus personajes, y este suele usar el pasado de estos como una herramienta y una carnada para el espectador, y así poder engancharlos, haciendo que comprendas a sus personajes no por quienes son, sino por sus propias acciones, ya sean personales o externas, siendo los mejores ejemplos de este tipo Fu de Samurai Champloo y el que ocupa este puesto siendo Spike Spiegel. Es muy difícil explicar y comprender hasta cierto punto a este miembro de la Bebop, pero claramente no es porque sea algo que solo la gente con 1000 de IQ pueda comprender, sino porque Spike tiene muchas matices y capas en su forma de pensar, y como dije, se guarda mucho de quién es para sí mismo. Y es aquí cuando empieza la magia, ya que no solo tiene una construcción en su personalidad fenomenal que te hace entender el cómo funciona su forma de pensar y de ser, sino qué es lo que él valora, cómo suele manejarse y el por qué es una persona tan despreocupada y a su manera bastante egoísta, pero contradictoriamente empática. Cowboy Bebop nos habla del pasado y las historias de las personas, el cómo estas la rodean y son un peso, y el cómo no solo Spike lleva el mensaje de la obra, sino el cómo encara la misma es excelente. Cómo este cazarrecompensas pasa de ser alguien tratando de ignorar, sobrepasar no solo el pasado, sino el de los demás, como en el capítulo de Matt Pierrot, y el cómo pasa a ser alguien que aprende a lidiar con él, aceptarlo y presentárselo a otros, como el momento de revelarle la verdad de su ojo a Faith. Es sorprendente por cómo de manera tan natural y coherente se lleva durante la trama de la serie, y aún más por cómo esa ideología cambia un hombre despreocupado a uno con una fuerte convicción desconocida de aceptar su pasado, su presente y su futuro, sin importar cuál sea el que le espere. Seguramente al hablar de los personajes bien escritos y agregar a la leyenda de Aang, la gente me preguntará ¿por qué no agregué a Zuko en este video? Y sí, Zuko al lado de Iroh me parecen los mejores personajes de la obra, pero siento que debido a esto, tengo ese sentimiento de que se deja a otros personajes de lado. Y entre esos personajes está nuestro querido protagonista, Aang. Y es que, como mencioné, al menos a mi parecer, mucha gente se olvida de mencionar a este personaje. Y no creo que sea por algo de que esté infravalorado, ya que el fandom y mucha gente lo tiene en una buena estima, hablando de cariño y al verlo como personaje. Pero como mencioné, a mi parecer Aang es un personajazo con todas las letras. Además, bueno, está de más decir que es mi personaje favorito de la serie. Pero esto es por lo asquerosamente bien planteada que está la ideología del personaje y cómo evoluciona a través de ella, sin cambiar en lo absoluto. Hablando de cómo a pesar de todo, nunca dejó de ser ese chico amable que buscaba la paz a través de, vaya, ser pacífico y no uniéndose a una guerra, al menos que fuera necesario, haciéndolo de una manera muy particular a través de cómo ve el mundo y cómo este lo rodea. Desde un principio su personalidad está muy bien construida a lo largo de la serie. Además, las matices que lo acompañan hace que es un personaje muy interesante que sale del arquetipo del protagonista buena onda y pacífico en algunas ocasiones. La evolución que va presentando siendo un talento distinto a los demás, un niño que disfruta por primera vez el mundo a su alcance y después ser alguien que comprende la posición y el peso con el que tiene que cargar, ya es algo bastante bueno y alucinante. Pero fue durante el tercer libro donde a mi parecer el personaje se elevó a niveles estratosféricos, o algo así, teniendo que crear un balance entre su misión y quién es él como una persona. La escena en la que habla con sus vidas pasadas, manteniéndose firme a no querer matar a Ozai, a pesar de que sea el único en el mundo que opina de esta manera, es algo fascinante. Logra remarcar una vez toda la construcción que se ha hecho con la personalidad de este protagonista, además de agregarle nuevas matices, como ese egoísmo a querer mantenerse a ser el mismo
a pesar de tener una obligación. Muestra esa faceta noble e infantil que lo caracteriza, pero sin ignorar lo aprendido por la serie. Y si bien lo del León Tortuga sigue pareciéndome raro a día de hoy, no quita que este punto de inflexión en la vida de Aang, como lo posterior que veríamos, solo elevó aún más a un protagonista único y excelente que estoy seguro de que todos amamos. Ya con este puesto seguramente te diste cuenta que para esta primera parte de esta posible sección del canal me enfoqué exclusivamente en personajes protagónicos, y para mí Hippo Abadejo de Cómo entrenar a tu dragón no podía faltar. Este ya se había ganado un puesto en el video de parejas y todavía falta que aparezca en un top más, pero enfoquémonos en lo que lo hace un buen personaje de manera individual. El camino de Hippo es algo bastante simple pero funcional, y es que el desarrollo de este protagonista va en torno a la maduración, el cómo pasa de ser un chico que busca ser aceptado para volverse un joven soñador que busca ser libre y alcanzar el final del mundo, hasta terminar siendo un hombre que aprende a guiar a su pueblo y dejar su egoísmo de lado para cuidar a los que ama. No solo su personalidad está muy bien trabajada y llevada durante la saga, teniendo varios matices, sino que llevando la curiosidad, la perseverancia y lo terco y cerrado que puede llegar a ser los principales puntos que mueven su vida. Algo que me encanta es que Hippo nunca se presenta como alguien completamente noble, sino que de hecho se logra denotar que es alguien bastante egoísta en su forma de actuar. El cómo llega a darle más importancia a los dragones que a su propio pueblo, al punto que llega a dejarlos de lado, es algo interesante, ya que no lo hace solo por ser descuidado, sino que tiene todo un trasfondo en la psicología del mismo que es fascinante. Y es que creo que es ahí donde Hippo brilla más, cuando lo vemos interactuando con los personajes ajenos, es decir, cuando se expresa hacia sus alrededores. Ver cómo los villanos de cada película marcan la pauta para no solo la misión de Hippo, sino para su resolución que obtiene al final de las mismas, es espectacular. Ver ese contraste entre cómo sus cercanos y sus antagonistas moldean a Hippo y viceversa, muestra lo bien que se comprendió a los personajes de esta saga, siendo claramente Hippo el mejor para mostrar cómo se hace a un personaje, siendo a día de hoy un protagonista escrito a la perfección. Y bueno, aquí terminamos el top. Terminé dejando muchas cosas de lado sobre estos personajes porque de haberme explayado, como ya mencioné varias veces, duraría horas. No dudo hablar más a profundidad de ellos en algún análisis más detallado, pero bueno, así se queda por el momento. Verán, hemos subido bastante en cuanto a suscriptores desde este año. Por un lado, agradecerles por el apoyo, claro, y por otro, verán, este video no solo fue, por así decirlo, un video general, sino que quería tomar la oportunidad para aclarar unas cosas del canal. Aquí viene la conexión entre el video y la conclusión. Seguramente notaste que los personajes que te presenté son de diferentes medios, géneros, demografías, y bueno, iba a tratar de variar en lo audiovisual, ya sea personajes live action o animados, pero al final todos terminaron siendo, bueno, caricaturescos o 2D o como quieras definirlo. Pero ese es el punto, eso es The Geek Wow, un canal de variedad. La razón para explicar esto es porque yo sé que mucha gente se suscribió por un tema en específico, ya sea por un lado algún video de videojuegos u otro por unos de películas. Quiero que sepas que sin importar cuál sea el tema que te interese, no lo abandonaremos. Lo digo porque bueno, en estos últimos videos me he concentrado en temas en específico, los últimos 2 videos siendo por ejemplo de películas y los 3 anteriores de videojuegos. Le hace mucha variedad no hubo, pero esto ha sido más que nada por temas de tiempo, ya que se me complica hablar e investigar de otros temas. De hecho, a pesar de ser el hobby al que más tiempo le dedico, no he podido hablar de manga fuera de la película de Slam Dunk, y eso es entre varias comillas porque en realidad es anime más que manga, pero me entienden. Aún así, esto que estoy diciendo es para poder explicarte a ti, querida persona que está detrás de la pantalla, que bueno, ya sea que te interese un tema en específico del canal o que te traigan todos los medios y secciones del mismo, créeme que no cambiará y seguiremos como hasta ahora, con un canal variado con el que puedas disfrutar las cosas que amas o descubrir nuevas. Ahora, dejando en claro que hablaremos de varias cosas y que no nos enfocaremos en una sola, ¿de qué hablaremos en The Geek World? Bueno, aquí lo que vamos a tratar, dividámoslo en 2 temas y secciones. En cuanto a temas, tendremos principalmente películas, videojuegos, manga o anime y series. En cuanto a las secciones, estarán los análisis, que vaya son revisiones más a profundidad de los temas, recomendaciones, que es una forma de introducirte para conocer alguna obra nueva, los tops,
videos más cortos para hablar sobre temas más tranquilos, y por último, la importancia de, donde analizaremos el impacto de diferentes referentes de los medios. No dudo que agreguemos o cambiemos cosas por aquí y por allá, pero en general esta es la base de The Geek Wow, que puedas disfrutar sobre los diferentes medios de entretenimiento que te gustan y conocer cosas nuevas. Pero sin necesidad de alargar más, esperamos que este video te haya gustado. Y bueno, claro, una vez más, agradecerles por el apoyo al canal. Como digo, seguiremos adelante con la ideología de este pequeño espacio en YouTube. Y recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir, que con eso nos ayudarías un montón. De misma manera, recuerda que puedes ver alguno de nuestros videos anteriores, los cuales puedes encontrar en el canal o en la playlist de los mismos, que ya cuentan con las secciones o temas que abarcaremos. Y sirven que ves algo que te gusta o que te des un poco más de idea de qué hablaremos. Algo más que se me estaba olvidando, en realidad en este canal somos 2 personas, solo que los últimos 5 videos los he tenido que hacer yo por temas de tiempo que no me he podido acomodar con el otro señor editor. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Sin más que decir y ya sin echarles tanta bola a este tema, quiero agradecerles una vez más por todo el apoyo hasta el día de hoy y nos veremos en el próximo video, donde hablaremos de una vez más cómo Batman Beyond nos muestra un punto interesante de la industria. Y bueno, la verdad acabo de terminar de ver la serie de Fallout, entonces si me da tiempo puede que tengamos 2 videos la próxima semana, uno hablando de Fallout y uno de Batman Beyond y cómo la industria está podrida. Sin más que decir, esto es The Geek Wow y nos vemos en la próxima.